Buenas noches, profesor. Para cuando vea este video, soy Iván José Pérez Carrera y este es mi examen. Vamos a empezar con, bueno, este es el circuito, está alimentado con más o menos 56 voltios, dados por esta fuente de alimentación que está alimentado con 120 voltios, como si estuviera conectado a la corriente eléctrica. Entonces, pues vamos a analizar la señal de salida, la corriente de salida de nuestro circuito, de nuestro amplificador de potencia. Está alimentado con un input de 10 Hz con 2 voltios pico pico para su mejor visualización y pues vamos a darle a la simulación. Eh, lo simula y podemos ver la señal de salida. Como su entrada fue senoidal, la salida va a darnos senoidal. Y podemos darnos cuenta que va de un pico positivo de aproximadamente 250 a un pico negativo de aproximadamente menos 250. Entonces, esa sería como la salida que tenemos en corriente de nuestro circuito amplificador. Pasamos a la siguiente parte. Ahora vamos a cambiar el tipo de simulación a la simulación interactiva para poder ver nuestras puntas y nuestros instrumentos. También en esta parte pues podemos visualizar la parte de la salida. Aquí tenemos aproximadamente 500 microamperes pico pico, que era lo que estábamos visualizando con la otra parte, la anterior simulación. Y ahora vamos a verle el voltaje de salida, o ya lo que nos importa, que es la amplificación. Estamos hablando que de entrada tiene 2 voltios pico y vamos a ver cómo nos los da. Bueno, aquí tenemos nuestra salida con el osciloscopio. Vemos que el primer canal está dado con 2 voltios pico pico, que es nuestra entrada, que es nuestro generador de funciones o nuestro input. Y la salida tenemos 20 voltios pico pico, entonces estamos diciendo que tiene una amplificación de por 10, o se está visualizando de por 10 en esta parte. Lo estamos viendo 10 veces inferior, pero debería ser mayor, ¿no? Entonces, pues vemos, para una mayor apreciación podemos poner estos marcadores y nos damos cuenta que pues en nuestro canal B tenemos 40 voltios y en nuestro canal A tenemos casi 2 voltios. Entonces está amplificando. Todavía no podemos decir cuánto amplifica porque no estamos viendo la saturación, pero esto para darnos una idea de que realmente está haciendo su trabajo, que realmente está amplificando y con un input que se le ingresa podemos sacar una mayor amplificación y que es el punto de nuestro amplificador de potencia. Entonces, pues continuamos al siguiente punto del examen, que es ingresa una señal sinusoidal y calcula cuánto será la amplificación máxima para no ver una distorsión en la señal de salida. Esto lo podemos seguir viéndolo en esta simulación, pero antes tenemos que ver qué frecuencias trabaja nuestro amplificador. Para esto salimos de este circuito y nos vamos a este otro. Aquí lo único que hice fue, en lugar de alimentarlo con los más o menos 56 voltios de la fuente anterior que fabricamos, aquí lo estoy haciendo directo con realmente corriente directa, porque el otro tenía ciertos rizos que iban a alterar el resultado de lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué va a hacer? Ver el diagrama de Bode de nuestro circuito para ver en qué frecuencia se está trabajando. Entonces procedemos exactamente lo mismo, nada más con el diagrama con esta alimentación en corriente directa y lo visualizamos. Y aquí lo tenemos. Podemos darnos cuenta que a partir de aproximadamente los 4 Hz ya tienen la amplificación de 20 decibelios. Se mantiene aquí toda esta parte hasta aproximadamente acá, que son 329 kHz. Entonces, desde 5 Hz hasta 329 kHz tenemos una amplificación que se mantiene, tenemos una misma amplificación. Entonces sabemos que si agarramos cualquier frecuencia dentro de ese espectro de frecuencias, va a tener la misma amplificación y eso nos va a ayudar a hacer la siguiente parte que va a ser en qué momento se empieza a ver la distorsión o en qué momento. Y esto era necesario para saber en qué frecuencias trabaja nuestro amplificador de potencia. Entonces vamos al circuito original con nuestra amplificación y lo ejecutamos. Aquí pues empieza a funcionar. Como dije, aquí ya está alimentado con nuestra fuente que hemos creado, con más menos. Aquí vamos a ver, ya tiene. Va bajando, se baja un poco el voltaje, pero eventualmente va a quedar donde debería estar. Entonces vemos nuestro osciloscopio y vemos que está trabajando con estos parámetros, con este input. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerlo donde se supone que tiene que estar trabajando bien. En 100 Hz está perfecto, entonces pues se puede quedar ahí perfectamente. Aquí ya nos hace la modificación y tenemos que modificar los parámetros para que se pueda ver o apreciar de una mejor manera. Aquí ya está bien. Ahora empezamos a subir los voltajes para ver en qué momento
se altera la señal de salida. Yo ya me adelanté y ya sé en qué voltaje se empieza a ver la alteración. Entonces, pues es aproximadamente en 2.38, podemos ponerle. Y ya pues lo que empezamos a ver con este voltaje con este input es, bueno, es esta parte. Tenemos un tipo de tope aquí arriba, un tipo de meseta. Igual aquí lo estamos observando. ¿Qué significa eso? Que el amplificador podría amplificar más, pero no lo está haciendo porque ya no tiene suficiente voltaje. Y si ponemos nuestra punta, vemos que esa parte ocurre en aproximadamente 47.2 voltios. Y este tiene 2.37, que es lo que le habíamos ingresado. ¿Qué está pasando? Pues ahora sí que ya está amplificando lo más que puede. Y podemos sacar una conclusión bastante interesante de esta parte, es que si a nuestra señal de entrada, que son 5.2 voltios, le restamos lo máximo amplificado que da, o nuestra saturación, podemos darnos cuenta cuánto es lo que consume nuestro circuito. En este caso serían 55.2 menos 47.2, que serían aproximadamente 8 voltios. Entonces sabemos que entre las resistencias y específicamente los operacionales, los transistores, los transistores, consumen ese voltaje. Entonces, pues ya es la respuesta de la segunda parte, que es, bueno, necesitas un input de 2.38 voltios con una frecuencia de 100 Hz, que puede ser 100, puede ser 1000, puede ser 30.000, no afecta, para ya llevarlo a una saturación y que ya se vea afectada la señal de salida. Para la parte de las corrientes, pues voy a explicar un poco cómo va funcionando nuestro amplificador. Aquí tenemos un amplificador diferencial, que es nuestra primera preamplificación del circuito. Tenemos estas corrientes. Eh, las más importantes son las de emisor y colector, porque la de base es muy pequeña. Siempre en casi todos los circuitos que hemos estado realizando hemos discrepado de la corriente de base porque es muy pequeña respecto a las otras. Y en este otro transistor tenemos lo mismo. Estos son transistores NPN y pues tenemos estas corrientes, ¿no? Ahora aquí podemos ver esta parte, que este ya es un transistor PNP, pero igual la corriente de base es mucho más pequeña con respecto a las corrientes que está manejando el emisor, tanto el colector. Seguimos. Aquí esta parte del circuito ya es otra parte, esta se llama driver, y este driver lo que se encarga de hacer es otra preamplificación que va a hacer que pues se siga amplificando. El objetivo de este amplificador es sí, hacerla más grande, pero tampoco distorsionarla. Y por eso son varias etapas y por eso son varias sí, etapas y partes en las cuales se hace la amplificación. Y ya pues aquí tenemos las otras corrientes. Lo mismo digo, las corrientes de colector y emisor son las más significativas. Las corrientes de base son en este caso muy pequeñas. Y aquí pues seguimos con esta parte de driver. Tenemos esta frecuencia, si me deja verla. Esta otra frecuencia, tenemos emisor 39.8, de colector 39.2 y pues lo que resta está acá. Ok, sigamos. Esta última parte es un push-pull, que lo que hace en esta parte es, este transistor se encarga de hacer el semiciclo positivo de la señal de salida y este transistor de abajo se encarga de hacer el semiciclo negativo. Este es un NPN y este es un PNP. Entonces hacen ese trabajo. Y hay dos etapas de esto para que sea una amplificación mayor. Esta es la primera etapa y esta es la segunda etapa. Realmente de todos hay una segunda etapa aquí abajo. Pero ahora sí que estoy explicando a más detalle la parte de arriba y ya de abajo nos vamos a ir más rápido para que el video no se haga tan largo, pero básicamente es lo que está pasando. Entonces, pues aquí igual tenemos una corriente de colector 2.71 y de emisor de 1.05. Eso es más despreciable porque aquí ya están corrientes muy pequeñas. En esta parte del push-pull, las corrientes que van a esta línea que va a ser la salida, o en este caso aquí los emisores, y aquí igual los emisores, pues ya son corrientes muy pequeñas, 2 nanos, 2 nanos, y ya se reparten entre la base y el colector. Y como dije, acá abajo es prácticamente lo mismo. Seguimos analizando las corrientes. Aquí es parte del driver, pero de abajo de la alimentación negativa. Podemos ver las corrientes que están atravesando nuestro circuito. Aquí tenemos 2.93. Aquí tenemos 2.91 y los restantes está acá, que es el 22 microamperes. Entre 9.2 miliamperes. Aquí tenemos microamperes
Y aquí tenemos otra vez miliamperes. Como dije, base está muy pequeña. Aquí ya tenemos la última parte, que son los últimos push-pull, este trabajando con este y este trabajando con este, ¿no? Aquí pues las corrientes de base está en micros, está este igual en micros, pero la corriente del emisor es muy pequeña, es mucho más pequeña, aquí ya está trabajando en nanos. Lo mismo acá, está trabajando en nanos, aquí tenemos en micros y en micros. La parte de push-pull trabaja diferente a estas demás, que son más de base, es la parte más pequeña. Aquí el emisor es como lo que da menos amplitud de corriente. Y pues esa sería la parte del análisis de nuestra corriente en cada uno de los transistores.